Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de Sin Neandertal. En esta ocasión continuaremos charlando de Apocalypse Now, esa película que dejamos a la mitad en nuestro episodio anterior. Yo soy Josué Villaseñor. Yo soy Andrés. Y Andrés, nos estábamos hablando al final del último episodio de esta escena donde el chef es perseguido por un tigre y empieza a quebrarse a partir de que el tigre lo atacó, y después de eso llegan al barquito de los vietnamitas que pensaban que ayudaban al Vietcong y terminan matándolos a todos. Sí. De una manera muy salvaje. ¿Sabes? A mí lo que me pone muy triste esa escena, porque el motivo de tal barbarie solo fue un perrito. Yo creo que le da el toque de maldad necesario, ¿no? Que un malentendido pues acaba en esto, ¿no? Un malentendido tan básico y superficial puede acabar con la muerte de alguien, y no va a haber consecuencias legales a partir de eso, porque en la guerra no existen los derechos humanos. El capitán, ¿recuerdas que cuando están aparentemente todos muertos, sobrevivió y quiere llevarla al hospital? Quería seguir el protocolo de guerra. Sí. Estos casos. Y Willard solo le dispara y le dice: te dije que no abordaras este barco. Sí, bueno, tal vez en términos de derechos humanos esto no es lo más adecuado, pero en términos de prácticos guerra, y de la misión sí lo es. Pues sí, ya, o sea, siendo objetivos, es muy posible que esa mujer hubiera muerto, aunque le da un aire a Willard de obsesión completa con su misión. A él no le interesa. Lo que quiere es llegar pronto. Sí, quiere acabar esto, cumplir su misión, conocer al coronel, matarlo y que se acabe todo eso. Y pero pues a partir de esto la tripulación ya no lo ve igual, porque como que se dan cuenta que él está en otro nivel de deshumanización al cual ellos todavía no han accedido. Pero no han accedido porque son novatos dentro del ejército y novatos dentro de Vietnam. Y el capitán Willard ya tiene pues experiencia en todo esto. Y hasta en lugar de llamarlo Surfer Boy, debiste llamarlo Beach Boy. Se me quedó Beach Boy. Beach Boy podemos cambiarlo. Sí, Beach para Boy. La segunda parte. Ahora se va a llamar Beach Boy. Sí. Beach Boy se lleva el perrito como en un último intento por aferrarse a ese pasado. Como aferrarse a algo humano, algo puro. Pero pues al final lo termina perdiendo. Que también se pervierte porque se ve que cuando los están atacando él se preocupa por dónde está el perro, y entonces sus amigos ya no le interesan, solo quiere saber dónde está el perro, y eso nos habla también de la degradación del personaje. En un principio intenta cuidar su humanidad, pero después la pierde completamente, y la pierde totalmente cuando llegan con el coronel Kurtz. Lo que es lo que le pasa a casi toda nuestra generación con sus perrijos o gatijos, ¿no? Que prefieren cuidar la integridad de sus mascotas que la de sus amigos, o no les importa tanto lo que le ocurra a otras personas de su misma especie, seres de su misma especie, vagabundos, personas que necesitan algo para llevarse a la boca esta noche. Como preferir el amor animal, porque pues básicamente ellos no pueden rechazarte, o sea, no pueden decirte que ya no te quieren o que ya no van a seguirte. Están obligados a quererte y esclavizados para quererte, están secuestrados. No te pueden decir que no. Y bueno, pues ahora sí podemos ir a la escena de la que querías hablarnos, la parte de las cartas. El correo y la muerte. Bueno, entonces en el anterior programa estábamos hablando de que reciben sus correos, y los correos llegan a simbolizar pues lo que más les importa a cada uno de estos personajes, y regularmente son cuestiones relacionadas con su regreso a Estados Unidos, su familia, un amante, una esposa, una novia, y específicamente la carta que le llega o la cinta que le llega a Mr. Clean, que es Morpheus. Es una cinta de su madre donde le está diciendo que están esperando que llegue, que sobreviva, y que están ahorrando para comprarle un carro. En ese momento la embarcación es atacada y vemos que quien muere es Mr. Clean. Algo que también vas viendo cómo avanza en esta cinta es que cada vez los enemigos se van difuminando. Al principio puedes ver a los miembros del Vietcong usando las metralletas cuando cuando Kilgore ataca a este pueblito, pero ya después solo son como sombras que se mueven entre
entre las hierbas, entre las plantas, y ya no sabes de dónde están lloviendo los ataques. Aquí es solo que les lanzaban, no, eso Eran como bengalas. ajá, les lanzaban bengalas. Pero no se ven enemigos, se ven, si acaso llegas a ver a unas cuantas personas, pero se mueve todo muy rápido, no ves rostros. Yo creo que en este caso el enemigo se va fundiendo con la maldad del río, ¿no? Y cada vez como van avanzando, Sí, ya va no cambiando su forma y se van bestializando cada vez más. ya no es un humano el que te ataca, ya es la misma En cepa. ese momento es como un fantasma porque pues, Ujú. no saben qué No los sabes atacó, ni de no, dónde ni siquiera vienen lo los vieron. ataques, exactamente, fue tan rápido y así como empezó, así acabó y termina con la muerte de De Mr. Clean. Ujú. Entonces tienen el cadáver ahí y pues ahí muere Se escucha la grabación del futuro que nunca va a tener. Exactamente, es un retrato de la juventud perdida, ¿no? Algo que nunca pudo llegar a ser, que se murió en su desarrollo. Curiosamente, bueno, es una escena muy fuerte, pero vienes de ver cómo este tipo de la nada mató a unos vietnamitas. Fue Clean el que lanzó el primer ataque cuando abordaron el otro barco. Sí, Y es como de... pero también eso es un error que está relacionado con su falta de experiencia, porque se pone nervioso y les dispara a quemarropa sin una razón en específico. No era que él creyera que eran malos, sino que parece que se pone nervioso y empieza a disparar. Sí, es su de la falta nada. de experiencia, pero también eso Simplemente hace no que... es demasiado frío, y como no es lo suficientemente frío, por eso es que se muere. Pues te digo que a tu lectura de la falta de experiencia también a mí me despertó cierta pérdida de empatía el ver lo gatillo fácil que era. Por eso no sentí tanto su muerte, aunque comprendo la carga simbólica que tiene el hecho de que se escuche a la vez la grabación de su madre contándole cuáles son los planes para el futuro. Hasta recuerdo que menciona que espera que muy pronto sea abuela. Sí. O sea, y la muerte de Clean es el final de todos esos sueños. También hay que recordar que en anteriores escenas veíamos como Clint era un personaje que podía relacionarse todavía con la felicidad, es decir, canciones que escuchaba en el radio que le hacían recordar su casa, lo hacían sentir bien, todavía podía demostrar pues cierta alegría, ¿no? Sí, y también eso está relacionado con su juventud, y en este episodio vemos cómo se muere todo eso, o sea que la poca inocencia que tienen o les queda, que está relacionada con el ímpetu juvenil, ya está muerta. Pero pues tampoco se preocupen, gente, volverá. Despertó, resulta que esa bala en realidad era la pastilla azul. La pastilla y lo azul trajo para al mundo real de la Matrix. Traerlo de la Matrix. ¿Sabes? Aunque yo lo asocié, es como ahorita estoy viendo Hannibal en la serie y él ahí interpreta a Jack Crawford, que es como el agente líder de la unidad de ciencias de la conducta. Me traía un poco más recuerdos a su relación con Hannibal en esta serie que a su papel como Morfeo. Pero bueno, Yo lo sigo viendo como Morpheus viejo. sí, también. O como el vagabundo de John Wick, que no has visto John Wick, pero ahí interpreta como al líder Ayer de vi una como tribu 2 minutos, estaba en la John Wick. televisión. Ah, ¿te gustó? No, ni siquiera le puse atención. Un mal asunto, viejo. Bueno, sigamos. Bueno, a partir de la muerte de este personaje, esto nos va a llevar al siguiente episodio de la trama de esta aventura, y es algo que denominé como la pausa francesa. Dentro de este entorno llegan a un punto donde ven a unos aliados, en este caso son unos franceses que al parecer fueron enviados para construir un punto de colonización dentro de Vietnam, y vemos a personal del ejército que está luchando para mantener ese pedazo de colonialismo, de probablemente tierra que no les pertenece, pero que ellos se sienten arraigados a esa tierra y no se quieren ir. De hecho, de manera directa y literal, el capitán Wheeler les pregunta que cuándo van a regresar a Francia y por qué no se van a Francia, y ellos les dicen que para ellos Francia ya no existe, ellos se tienen que quedar ahí a defender lo que es suyo porque ellos lo crearon. Es decir, cuando le cuentan la historia a Wheeler de cómo crearon ese punto de desarrollo, digamos, un poco más urbanizado o ¿cómo podríamos llegar a denominarlo?
esa clase de civilización. Hay un pequeño cuento de Joseph Conrad que se llama Un puesto de avanzada hacia el progreso, donde te cuentan algo muy similar a lo que acontece en El corazón de las tinieblas, pero son unos ingleses que tienen que vigilar una base que se ha establecido en una parte de África. Y sí, y a ustedes, ya sé, nuestros queridos podescuchas, les gustan las sinopsis breves. Creo que la sinopsis de este cuento podría ser: dos ingleses se terminan asesinando por azúcar para su té. Porque también se empiezan a deschavetar. Pero ahorita que mencionaste esta escena, que es de la también habría que aclarar que estamos hablando de la versión extendida, el Redux. Yo no lo vi, yo solo vi la versión normal y no vi esa escena. Pero justo que estás mencionando el tema de estos franceses que se asentaron y que quieren mantenerse ahí, pues es un poquillo quizá algo similar a lo que Conrad cuenta en este cuentito. Digamos que ese asentamiento francés es pues sí, una avanzada de guerra o una base de guerra, pero también se ve que es como una base cultural, o sea, sustenta muchas cosas ideológicas y propias de la cultura francesa, porque no comen como si estuvieran en guerra, o sea, hay un tiempo que tienen para vivir dentro de ese lugar. Entonces esa estructura arquitectónica que pusieron ahí los franceses no solamente cumple una función militar, cumple también una función de casa, una función familiar, porque ahí están también con sus esposas, es decir, llevaron a su familia hasta allá. Entonces, cuando Willard les menciona que por qué no se van, el comandante de esa base les dice: es que ustedes no comprenden la mentalidad del oficial francés. Nosotros venimos de una serie de derrotas, perdimos ante muchos países, y aquí en Vietnam no vamos a perder y no nos vamos a retirar, y vamos a repeler todos los ataques que vengan en contra de nosotros. Y tienen ataques tanto de Vietcong como de estadounidenses que a veces se equivocan y van y atacan a los franceses. Entonces ellos no se quieren ir. En esta parte de la película vemos que Willard empieza a entablar conversación con una mujer francesa que perdió a su esposo. Su esposo era un militar francés, y cuando llegaron a esta base militar y cultural, muere su esposo, ella se queda viuda y empieza a entablar una conversación con el capitán Willard. Básicamente le dice que él está entre dos conceptos o dos ideas distintas, que serían entre el asesinato y ser un hombre, ¿no? Entre ser un asesino y ser un hombre como tal, o un animal más apegado a la cuestión de la inocencia. Entonces tienen una clase de diálogo que al parecer los va a llevar a cierta construcción del amor dentro de ese entorno. Sin embargo, eso no se da. Lo que sucede es que Willard se queda como echado en la cama, esta mujer se desnuda y él empieza a tocarla a través de un pabellón o de una tela, y se ve como pues no se pudo concretar nada al parecer. Es como si Willard ya estuviera tan adentro y tan cerca del epicentro de la maldad, que el amor es algo que él ya no puede distinguir, él ya no se puede desviar de su camino, porque él sabe que su destino es llegar con el coronel Kurtz. Sí, pues otro retrato de esta obsesión con la figura de Kurtz. Es lo que sucede, y en esta etapa de la película lo que podemos ver es que se concluye la vida de Mr. Clean. Lo entierran con los honores correspondientes y se intenta hacer un funeral pues lo más militar posible, acorde con la muerte y la vida de este elemento, para después proceder con la travesía. Okay. ¿Algo que quieras agregar de este punto? Pues no, podemos seguir al siguiente escenario. Ok. Después tenemos este punto en donde muere el jefe de la embarcación. Algo que debemos de recordar en esta película es que se pasan por varios puntos donde podemos ver que el liderazgo del ejército estadounidense está decayendo poco a poco, y también vemos cómo los personajes empiezan a perder cierta moral, como que estas ideas de la moral se van viendo rebasadas por los eventos que ellos empiezan a
enfrentarse, ¿no? Cada una de las pruebas que ellos pasan son una prueba de desmoralización y de deshumanización. Llegados a este punto, hay dos hitos dentro de la trama que podrían llegar a representar la pérdida de la rectitud moral o la pérdida de la humanidad, y estos dos puntos son este asesinato que comete el capitán Willard, que ya mencionamos anteriormente, y la muerte del jefe de la nave. ¿Por qué considero que sería así? Porque el jefe de esta unidad de esta embarcación pues es una persona que se nos presenta como altamente moral. De hecho, en la escena donde su tripulación va a convivir con las chicas de Playboy, lo que vemos es que él rechaza esta oportunidad y decide quedarse en el barco. Es como el último residuo de liderazgo genuino, o que intenta pegarse a las reglas del ejército. Y cuando él muere, es como equiparable a la muerte, digamos, de la parte estructurada militar que tenía anteriormente Willard cuando mata a esta mujer vietnamita dentro del barco. Y es el primer paso hacia la barbarie cavernícola, porque no lo matan ni siquiera con un arma de fuego, lo matan con una lanza. Con flechas. Con las flechas eran hasta cierto punto inútiles, y Willard se había dado cuenta que eran inofensivas, eran más imitaciones de flechas que flechas auténticas, y él está diciendo como de sigan adelante, y el capitán es como de ataquen, ¿no? En este juego del ataquen es cuando le cae la lanza y se da cuenta del absurdo, ¿no? De todas las cosas con las que lo pudieron haber matado en ese escenario, en la guerra. Lo matan con una de las armas más primitivas que existen. Y después vemos un poquillo más adelante, por ejemplo, que los soldados han convertido sus armas en casi herramientas de la edad de piedra, o las han intentado convertir a símbolos tribales. Creo que pues ya llegando a la síntesis de la maldad, también se intenta hacer un sincretismo entre estas tecnologías, ¿no? Como que dentro de ese sinsentido todo se vale, todo es válido, solamente tienes que estar armado y listo para ejercer violencia. De hecho, cuando se muere el jefe de la embarcación, se acerca Willard a él, y el jefe de la embarcación intenta llevárselo consigo, es decir, matarlo también. Él quiere que esa flecha que lo asesinó también mate al capitán Willard. ¿Por qué sucede esto? Muy probablemente porque al percatarse del sinsentido de su muerte, también se da cuenta del sinsentido de la misión, y de que él que murió, que era la representación de lo único que había bueno dentro de esa embarcación, del último rasgo de liderazgo militar, que era pues lo mejor, desaparece. También debe de desaparecer la locura que está encarnando poco a poco el desarrollo del personaje del capitán Willard. Entonces la muerte de esta bondad quiere llevarse la muerte de la maldad que se está desarrollando el capitán Willard, y obviamente no lo logra porque tal vez el corazón de las tinieblas es algo más fuerte, algo más potente, y está en su entorno más idóneo para crecer, que es el terreno más fecundo, la guerra misma. Y cuando Beach Boy quiere honrar su muerte, lleva su cuerpo al agua y deja que la corriente se lo lleve, y ves cómo desaparece el último vestigio de la cordura militarista que se intentó implantar, y ahí es cuando de nuevo también ya Beach Boy está cayendo en el juego de la locura total, empieza a adoptar esta nueva personalidad, pero no nos adelantemos todavía. También te saltaste nos saltamos el punto donde llegan al último bloqueo de soldados norteamericanos, donde hay un puente, y parece que están tratando de defenderlo, porque se menciona ahí que cada cierto tiempo lo tumban y lo vuelven a construir, lo tumban y lo vuelven a construir, ¿no? Pero es ahí donde también Willard es testigo de que ya no hay ninguna especie de liderazgo, ya no hay nadie que
tenga el control de la situación, porque está constantemente preguntando por el capitán, por el comandante. ¿Dónde está el comandante? Y nadie le puede decir. Un soldado dice, pensé que tú eras el comandante. Y él así como, pues no. Y ahí es donde se encuentra con estos soldados que están disparándole a la nada y solo se escucha una voz que viene de la jungla que dice Yankees, go home, o fuck you, cosas así, entre insultos e invitaciones a que se marchen, ¿no? Y un soldado que es el que podría perfectamente simbolizar al hombre de las cavernas, es un soldado norteamericano negro con collares con dientes, y su arma la ha pintado como si fueran los colores de un tigre. Entonces él es el único que pide que guarden silencio y escucha, apunta y dispara justo de donde provenía la voz y la extingue. Eso ya es un grado de combate en el que cavernícolas se enfrentan contra espectros. Se ha reducido el combate a ese nivel ya, literalmente, de salvajismo y de bestialidad. Ya no hay nada más, ahora son espectros contra animales. Creo que es el preámbulo perfecto para lo que viene en El corazón de las tinieblas, lo que encuentra Willard rodeando a Kurtz es un perfecto entorno entre dioses y animales, dioses y bestias, es lo único que hay. A mí, bueno, el avance general de esta cinta es que nos muestra el sinsentido de la guerra, una guerra que no tiene razón de ser, pero que aún presenta cierto grado de estructura o cierto punto de razón, se va convirtiendo en una locura. Y esta locura engendra o termina mostrándonos la divinidad obscura. El corazón de las tinieblas es hasta cierto punto el lado negro de la divinidad. Sí. Y de lo bestial, del sinsentido a lo bestial, y de lo bestial a lo divino. Es el proceso. Creo que este episodio que mencionas es bastante relevante, porque vemos a Willard confrontarse con estas unidades desorganizadas, y aquí donde ya no hay liderazgo, al parecer el sentido de ser un soldado se va perdiendo, el sentido de pertenecer a una organización militar se va desvirtuando, hasta tal punto que empiezan a pelear con un enemigo que es imaginario para mantenerse dentro del sistema militar. Es decir, para seguir perpetuando esta idea de que siguen siendo soldados que están combatiendo, se inventan a un enemigo, sí, y eso les da sentido a su desorganizada operación. Es el intento de estas personas por conservar la lógica y por generar una narrativa en la que encajen. Lo que están haciendo es literalmente enfrentarse a algo que ya no tiene razón en el universo que ellos conciben, y construyen estas historias para poder seguir manteniéndose vivos, porque ya han caído a un lugar en el que la razón y el cómo se entiende el tiempo, cómo se entiende el progreso ya no existen. Por eso te digo que también se me hace curioso como que se remita a la imagen del hombre de las cavernas, porque parece que también el tiempo se anula. Ya no estamos viendo una guerra que se desarrolló en el siglo XX, estamos viendo un conflicto del hombre de las cavernas de hace 100.000 años. El tiempo se anula y también la narrativa completamente se destruye. Y eso es lo que hay ahora en este punto cuando Willard llega a este escenario. Bueno, eso es un poco anterior a lo que habíamos dicho sobre la muerte del capitán del barco. Después, sí. ¿qué sigue, de hecho, Andrés? también en esta escena que acabas de abordar, vemos como el capitán Willard intenta otra vez ir por su cuenta, y el jefe es el que le dice a alguno de los miembros de la tripulación que baje con él y lo acompañe. Todavía el capitán Willard tiene esta idea de hacer las cosas por su cuenta él solo, se sigue apartando porque pues para llegar al corazón de las tinieblas tiene que recorrer cierto camino por su cuenta. Es algo que él parece saber, pero parece que no está consciente de que lo sabe, y sigue ese camino como si lo hubiera planeado el coronel Kurtz mismo. Algo, sí. No, venga, lo siguiente. Pues yo creo que ya debemos abordar cuando llegamos al epicentro de la maldad. No sé si quieras mencionar algo antes de que venga esta escena donde llega el bote a la comarca del coronel Kurtz.
Yo creo que ya lo que vamos a presenciar en este escenario es algo completamente diferente a lo que hemos visto hasta ahora, pero a la vez podríamos decir que es la cúspide. Cada kilómetro avanzado a través de este río es una muestra de cómo la locura se va tornando cada vez más material, cada vez abandona ese halo que le hace mantenerse flotando en el aire y se va convirtiendo en algo sólido y en algo concreto. Y lo que está en esa villa pues es literalmente la materialización de la locura y de la divinidad. Sería como una expresión total del sinsentido de lo que están viviendo estos humanos dentro de la organización que parece planear Kurtz. Uh-huh. Cuando vemos llegar a la tripulación del capitán Willard, el capitán Willard le menciona al chef que él se va a dedicar por su cuenta a completar esta misión para asesinar a Kurtz, y que si él no regresa a las 22 horas, que llame por el código de la radio Almighty para que bombardeen ese punto, y le da las coordenadas en las cuales ellos están. Entonces el capitán Willard entra por su cuenta para buscar a este... Bueno, pero Chef le dice que no, ya que llegó. Bueno, porque al principio es como de ya terminó esto, ya puedes irte. Y Chef le dice, pues ya todos están muertos o están locos, ya llegué hasta aquí, o sea, voy a ir contigo, ya no me queda de otra, ya que estoy aquí. Y tiene hasta cierto punto un desprecio por Kurtz porque no lo conoce, pero debido a esta persona él se embarcó en este viaje y perdió a sus amigos. Y quiere conocerlo, y también aquí es donde conocen también, bueno, el primer contacto con el que desarrollan al llegar a esta villa es con el fotógrafo, un fotógrafo civil que ha estado ahí desde hace ya bastante tiempo. Un fotógrafo norteamericano. Ajá. La perspectiva que tiene el fotógrafo norteamericano de Kurtz es también peculiar. Sí. Está completamente deschavetado y menciona que Kurtz es alguna clase de dios. Él dice que es un guerrero poeta en el clásico sentido de la palabra, en el sentido clásico de la palabra. Dije, pues este tipo lo ve como un Aquiles moderno, básicamente, entre lo divino, entre lo es mortal. Como si Aquiles se juntara con Homero, fueran uno mismo. Sí, tiene una visión bastante elevada de Kurtz. El rey, poeta y guerrero. Que estaría chistoso que el actor en la vida real lo hubiera tenido por Marlon Brando, ¿no? Como esta deidad de Dios, y que Marlon Brando lo despreciara. Marlon Brando sí lo despreciaba de verdad, al parecer. Como Kurtz despreciaba al fotógrafo. Sí, entonces tienen el contacto con este elemento que probablemente va a ser el guía entre esta civilización del caos que ha creado Kurtz. Lo primero que se le menciona a Willard sobre el coronel es que él por el momento está afuera y que está con su gente, y le menciona datos que hacen pensar que el coronel pues es completamente voluble porque pues ha perdido la razón, ¿no? Le menciona cosas como que un día le dijo al fotógrafo que si lo volvía a fotografiar lo iba a matar, o que de pronto les menciona cosas como: ¿sabías que la palabra if es lo que se encuentra en medio de la vida, en medio de life? Y como que empieza a decir y a divagar cosas que para ellos significan mucho o hablan de la profundidad de la locura del mismo Coronel Kurtz. Lo que sucede aquí, o lo que explica como lo ve el personaje del capitán Willard, es que es un hombre completamente quebrado para los demás y para sí mismo, y esta magia y esta conexión que tiene con la locura hace que los demás se contagien de este sentimiento y que formen una organización completamente caótica. Sí, Kurtz es hasta cierto punto vendido como alguien que logró contactar con la divinidad y se impregnó de ella. Cuando se le cita, parece que lo que se está tratando de hacer es que las personas entiendan un mensaje que proviene de otro lugar, de un lugar apartado. Sí. Un lugar donde los dioses habitan. Es alguna clase de profeta. Se mueve entre como la imagen de un mesías y un profeta, porque te digo que parece que se empapa con ese mensaje, se empapa con la divinidad, y hay algo divino en él ahora también. Eso hace que la gente lo adore, no solo lo convierte en un profeta, sino que también lo vea casi como un dios. Pero
Te digo que lo que parece que contactó Kurtz no es la totalidad de Dios, sino solo su lado oscuro. Es como si pensáramos que en un anti-Buda. De hecho, hasta se parecen físicamente, si lo piensas. Bueno, aunque en la vida real Gautama era, porque fue una seta, pues era muy delgado, ¿no? Que se le suele representar siempre como el gordo Buda, ¿no? Creo que tal vez ese Buda que se representa es en realidad es Marlon Brando. Que contactó con el lado oscuro del Nirvana, viejo. Se ve que es algo así como que se ha desprendido tanto de su humanidad, está tan deshumanizado que por los demás es considerado como un dios. Y algo que es curioso es que la inteligencia superior o el contacto que tiene con esta inteligencia superior del lado oscuro de Dios que tiene Kurtz le hace saber ciertas cosas. Por ejemplo, él ya sabe que vienen a matarlo y se lo comunica a los demás. No pasan una escena donde se los diga, pero todos los demás ya saben que estas personas tienen el objetivo de asesinar a Kurtz. Pues de hecho, no sé si recuerdas que en la investigación de Willard le contaban que habían enviado a otro soldado con la misma misión y que había terminado uniéndose a las filas de Kurtz. Sí, de hecho es Conrad. Ajá. Sí, el que ve el capitán Willard. Sin embargo, pues esto no le haría saber que las otras personas que vienen hacia él vienen para matarlo. Sí, él es consciente de que algo que... De hecho, cuando se refiere al ejército y la misión por la que enviaron a Willard, él le dice que es como si en la tienda de dulces viniera a cobrar lo que debe. Hasta cierto punto, ¿cómo se llama? Marlon Brando. Kurtz es metaconsciente de que su historia tiene que terminar así. El lado oscuro de Dios le mostró. Tiene una clase de don divino. Y pues algo relevante es cuando se encuentra por primera vez con Willard, porque parece que él ya sabe lo que va a suceder en el futuro, para qué fue enviado y cómo va a terminar toda esta situación. Entonces, una vez que tiene a Willard en sus manos, no lo elimina, sino que empieza a incorporarlo a su sistema, ¿no? Algo que le pregunta es qué le dijeron de él, qué le dijeron de Kurtz, y él dice: me dijeron que sus métodos son cuestionables. Pero francamente yo aquí no veo ninguna clase de método, ¿no? Y lo que está sucediendo es que está implantando un sistema a partir de algo superior, y eso superior es el lado oscuro del humano, o la divinidad oscura, o la deshumanización. Sí, este Willard entra en el juego y curiosamente al principio es dejado, luego es capturado. En este proceso que está capturado, el camarógrafo se le acerca y dice que no puede entender cómo es que él quiere matar a alguien tan elevado como Kurtz. Y en un punto Kurtz va con Willard y le entrega la cabeza de Chef. Ahí es como también un punto de quiebre para Willard, porque deja de comer, no se le ofrece comida, no la acepta y entra como en un estado catatónico. Ese estado me llama la atención porque en primer lugar pensé que era como Chef era el único resquicio que le quedaba a Willard con respecto a poder pensar que puede integrarse, saliendo de ahí puede integrarse al mundo, que hay todavía algo allá afuera, y su muerte podría simbolizar el hecho de que ya no hay nada, se acabó la última conexión que quedaba con ese mundo exterior. Aunque he abandonado un poco la teoría y pienso que quizá Willard entró en estado catatónico porque Chef tenía la misión de que si no llegaba a cierta hora iba a bombardear el lugar, ¿no? Y sin Chef estando ahí significa que ya no hay esa posibilidad. Y tal vez en ese momento Willard piensa que está condenado a quedarse ahí atrapado para siempre, a pesar de que él sabe que ese no es su papel y que tiene una misión. Pierde un poco la esperanza. Me recuerda un poquillo como a Jesús crucificado, perdiendo la fe en que Dios lo escucha o que está con él. Igual Willard piensa que ya no hay nada, ya no hay nadie allá afuera esperándolo, ni llamándole, ni diciéndole qué hacer.
se encuentra ahora perdido, pero y aún estando perdido logra encontrar el camino, recuerda cuál es su misión, no ha olvidado su yo. Sí, lo que sucede con la tripulación que llega con Willard es que todos se acaban perdiendo, todos se acaban perdidos hasta ese punto, ¿no? Los que no se quieren integrar a la tribu son asesinados, y lo que sucede con Beach Boy es que es tan influenciable que llega a integrarse a la tribu. En este punto lo que creo que sucede es que, como mencionamos en la primera hora de esta película, es que cuando llegan a esta tribu se ubican por posiciones jerárquicas. Como el capitán Willard es el más avanzado en la maestría del corazón de las tinieblas, va directo a la cabeza, que es Kurtz, y digamos que Beach Boy se vuelve la parte más baja de este sistema, ¿no? Llega a colocarse en la base, y para esto, para llegar al nivel que tiene Kurtz, hace que Willard pase por un proceso de purga, como por un proceso de aislamiento y de meditación, porque él se da cuenta de que para llegar al corazón de las tinieblas tiene que llegar en soledad, y Willard no llegó ahí solo, por lo tanto lo va a aislar primero para que pase por esta etapa de transformación y pueda integrarse al juego. Pero ¿cuál es el juego que Kurtz ya sabe que en el que están implicados los dos? Básicamente el juego es que van a asesinarlo, pero tiene que asesinarlo alguien que sea un portador digno del corazón de las tinieblas, alguien que sea un sucesor digno de alguna forma. Entonces por eso pasa por este proceso y después lo deja libre. Una vez que estuvo en cautiverio un rato, le dice que lo va a dejar libre, pero sin embargo cuando intenta escapar le dice que le van a disparar. Entonces está como un preso en ese sistema, pero no tanto así. El personaje de Willard dice que él se quería quedar en esa situación y que voluntariamente decidió quedarse. Hasta este punto podemos abordar ya lo del ritual. Bueno, un poco antes de eso nos damos cuenta que Kurtz ya no habla el lenguaje humano promedio, ya solo entiende la poesía. Habla la poesía de las tinieblas. Lo vemos recitando algunos poemas de T.C. Eliot, y en algún punto se observa como su escritorio de trabajo y podemos ver que solo hay una Biblia y varios libros de poemas. Parece que entendió que la poesía es precisamente el único lenguaje indicado para poder contactar con esta entidad divina. Y se menciona también que este es un viaje para abandonar la lógica, para abandonar el cómo se entiende la realidad física, matemática, y hasta hay una parte donde el camarógrafo le está intentando explicar a Willard que el hombre no puede llegar al espacio porque utiliza herramientas como la lógica y las matemáticas, ¿no? Que no puede poner un 3/4 sobre la luna, ¿no? Le dice sí, que la poesía es hasta cierto punto pues la herramienta para visitar esos espacios, y yo sé que estoy dando una muy mala interpretación de lo que Kurtz quería dar a entender, porque repito tal cual lo que hizo que le aventara esas frutas. Dijo que es una bestia que no está entendiendo nada. O sea, aún los intentos del camarógrafo por poder expresar de manera verbal lo que Kurtz está haciendo, o el estado en el que Kurtz ha llegado, siguen siendo trampas verbales de la lógica, porque sigue aplicando la lógica al fenómeno que vive Kurtz, y Kurtz lo desprecia por eso. Es como decía Tyler, puedes meterte plumas en el trasero, pero eso no te va a hacer un pollo. Entonces pues todavía le falta completar su transformación para ser aceptado por el avatar de la maldad. No sé si personas como el fotógrafo puedan alcanzar ese estado. Hay un librillo de Arthur C. Clarke que se llama se me olvidó el maldito nombre, pero al final de cuentas es sobre una raza alienígena que contacta con la humanidad. Nos dan grandes progresos científicos y tecnológicos, pero todo es parte de un plan para integrar a la humanidad en una conciencia cósmica mucho mayor. Y esta raza que nos invita a esa unión no tiene esa capacidad para integrarse a la conciencia cósmica. Desarrollan un papel que es el invitar a otras conciencias a integrarse a esta conciencia, pero ellos mismos no tienen la capacidad de hacerlo. Entonces siento que el fotógrafo es un poco como esa especie
él puede hasta cierto punto jugar un papel dentro del rol o dentro del juego de Kurtz y el juego del corazón de las tinieblas, pero no puede entenderla. Hay un velo que jamás va a poder atravesar. Simplemente no puede ingresar. Es un poquillo también como, no sé, hasta su jerga y su modo de expresarse nos remite un poco como a todos estos hijos del New Age, a estas personas que hablan de conciencias cósmicas y realidades más allá de lo... Probablemente sea algo así. Él tiene mucho de ese discurso y nos hace darnos cuenta de que las personas que precisamente en nuestra realidad defienden ese discurso de una conciencia básicamente cósmica, un hippie intentando comprender la maldad. Sí, y pues es lo mismo. O sea, estas personas que en nuestras vidas cotidianas nos hablan de conciencias aparte y de realidades más allá de lo evidente, pues tampoco las llegan a entender, porque hasta cierto punto adoptaron esas ideas por medio de un proceso de apropiación cultural. Nos hablan de lo que viven los indígenas, de lo que viven las personas en África, pero pues ellas no pueden vivirlo porque no son parte de esa cultura, son parte de nuestra cultura, pero tienen la pretensión de entender algo que no pueden entender y terminan soltando desvaríos como los del fotógrafo. Así que es también una bufetada a los hippies. Supongo que tal vez es un personaje creado para burlarse un poco de los hippies. Los drogadictos que trabajaron con Coppola y que lo hicieron molestar mucho porque no cumplían bien su trabajo, se vieron representados en él. Sí, que tuviera su papel de... porque eran unos micos que arruinaron lo hicieron más largo su proceso para completar esta obra maestra. Yo creo que algo que me gusta de lo que dice Kurtz, de lo que le comenta al Capitán Willard, es uno de los eventos que tuvo cuando estaba en algún entrenamiento de fuerzas especiales o de las boinas verdes. Dice que fueron a una comunidad nativa de algún país y ahí vacunaron a todas las mujeres de cierta enfermedad. Dice que al poco tiempo regresaron a esa comunidad y lo que vieron es una pila de brazos amputados. Todos los brazos impuros que habían sido inyectados habían sido amputados. Y Kurtz menciona la genialidad de atreverse a cometer un acto tan puro. Dice, estas personas no estaban contaminadas, no estaban no estaban inmersas en el discurso de la maldad, tenían un discurso de fuerza, es decir, la brutalidad que ellos cometían lo hacían porque su voluntad era muy grande y era algo que el ejército norteamericano y su personal no podía entender. Entonces, cuando Kurtz ve eso, se da cuenta de que esas personas contra las que está combatiendo son más fuertes. ¿Por qué son más fuertes? Porque son capaces de realizar cualquier cosa para lograr su objetivo, sin importar la brutalidad del acto en sí, porque ellos justifican todas sus acciones a partir del amor que sienten por los demás. Todo lo que hacen es por la protección de su misma gente, y eso los lleva a cometer actos de brutalidad impensables para un soldado norteamericano. En ese momento Kurtz se da cuenta que si en verdad quieren ganar la guerra, lo que deben de tener es gente de este tipo, capaces de cometer cualquier brutalidad y barbarie sin desprenderse de su humanidad. Pero él llega a esta conclusión deshumanizándose, entonces se pierde un poco dentro de esta lógica que él intenta desentrañar. Y sí, bueno, creo que ahora sí podemos hablar del ritual. ¿Del ritual? Bueno, se arma como una fiesta, no se sabe muy bien si la organiza como tal Kurtz, pero todo parece indicar que sí, como que da instrucciones sin hablar. Mediante su poesía se hace manifiesta su voluntad en todas estas personas que lo están siguiendo. El ritual básicamente consiste en asesinar un ganado, una vaca. Dentro del ritual lo que podemos ver es que Beach Boy está completamente integrado ya en esa tribu, forma parte de esa tribu, está bailando, participa en el ritual. Ya no es el Beach Boy que conocimos al principio de la película. Cool. Ya no es un norteamericano, casi está completamente inmerso en este sistema. Y en ese momento el capitán Willard comprende qué es lo que tiene que hacer. Así como se está sacrificando a un animal, él tiene que cumplir la función de verdugo de este avatar del corazón de las tinieblas. Entonces, en el mismo momento
en que están realizando y organizando este ritual donde van a decapitar a la vaca, el capitán Willard pues se mete al mar o al río con su pintura de guerra y se va acercando poco a poco a donde se encuentra el coronel Kurtz para eliminarlo al mismo tiempo en que están decapitando a este ganado. Sí, entonces, y es una escena que te digo me recuerda mucho al principio de la película. Está de nuevo Willard con la misma música de fondo en un proceso de destrucción, pero hay algo muy diferente. Ha atravesado un proceso que lo llevó al corazón de las tinieblas, y algo que es interesante es que Kurtz entiende su papel dentro de esta dinámica y sabe que él hasta cierto punto ya no puede ser el eje o la conexión entre lo real y el corazón de las tinieblas. El hecho de que requiera ser sacrificado significa que ha cumplido su función, y lo que él busca también parece es el descanso. Está cansado, está hastiado de lo que vio, y precisamente sus últimas palabras, pienso, hacen referencia a esa obscuridad y a esa podredumbre a la que se tuvo que enfrentar y que al fin puede dejar. La muerte para él es hasta cierto punto una manera de salvarse. Es un descanso, el descanso que tanto estaba esperando. Yo creo que al momento en que el final de la película contrapone las escenas del principio, lo que podemos ver es que todo esto era como el plan perfecto que tenía Kurtz para llegar a deshacerse del corazón de las tinieblas que habitaba en él mismo. Al principio de la película vemos a Willard bailando como si fuera un ebrio desesperado en su habitación. Sin embargo, este baile toma un nuevo significado cuando vemos el final de la película, porque pareciera que está bailando en este ritual, como que su yo del pasado está conectado en parte con ese momento que está viviendo, enfrentándose al coronel Kurtz, y de alguna forma también él está formando parte del ritual como verdugo y también como un danzante, ¿no? Como alguien que está en la base del ritual mismo, y esto le permite pues deshacerse de el enemigo en este caso, y cumplir con su misión, aceptando también parte del corazón de las tinieblas, pero sin mantener el poderío o la cohesión de esta organización que ha venido construyendo poco a poco Kurtz. Y lo que hace al final es que sale de este lugar, de este recinto donde estaba descansando Kurtz, que ahora ya se muerto, y cuando sale y lo ve toda la gente, todas las demás personas parecen aceptar que él es un digno portador del corazón de las tinieblas, y por tal motivo todos se hincan ante él. Él solamente rescata a Beach Boy, que está en un estado completa perdición, está completamente entregado al ritual, se lo lleva de la mano y escapan del corazón de las tinieblas, sí, entre comillas. Puede salir del corazón de las tinieblas, pero puede sacar al hombre del corazón de las tinieblas, nunca va a salir de ti. Y hay una parte donde van en el barco y se escucha que los aviadores, estos tíos que podían soltar el bombardeo, se comunican, ¿no? Y queda como flotando en el aire el hecho de que si Willard decidió bombardear el lugar o decidió irse y dejarlo todo ahí. Yo creo que optó por la primera opción. Bueno, mi idea es que lo hizo porque si uno reflexiona sobre lo que es el corazón de las tinieblas, o sobre por qué se da esta historia, concluye, al menos en mi caso, termino concluyendo que el corazón de las tinieblas es ese lado metafísico, oscuro y terrible que vincula o que conecta al hombre con Dios. Cuando el corazón de las tinieblas se da en la tierra, por medio de Kurtz, por medio del contacto que logra generar Kurtz con esta oscuridad, construye esta pequeña sociedad
que es en la que la locura emana, o sea, por todos lados, en cada rincón. La locura y la oscuridad están ahí. Y es la misma locura y oscuridad la que me imagino o pienso que decide terminar con todo, acabar con ese vínculo, porque es antinatural, porque eso no puede ocurrir en la vida real. En nuestro universo de lógica, ese universo no es posible. Entonces decide autodestruirse cortando el vínculo con Kurtz, y Kurtz permite precisamente su muerte, acepta su muerte porque sabe que lo que construyó no puede ser real, no puede existir. Permite su muerte, y aceptando esto, aceptando esta narrativa, es entendible que cuando Willard tiene la elección de bombardear el lugar o dejarlo como está, prefiere que sea destruido completamente con el fuego divino. Esa es mi opinión. De hecho, en algunos cortes se llegaban a ver las explosiones de esta. Tenía razón. De esta locación. ¿Tú qué piensas al respecto? Yo creo que para tratar de sintetizar esta película me voy a remitir a algo que tú dijiste. Es una idea que probablemente ya se encontraba de alguna forma surgiendo cuando retomamos este apartado de la película en donde dicen que Kurtz es alguna clase de guerrero poeta en el sentido clásico de la palabra, y eso te remonta a Aquiles. Podemos referirnos a las obras básicas de la literatura, a las obras que son la columna que sostienen el gran edificio de la literatura, y en este caso serían la Ilíada y la Odisea. La Ilíada precisamente de lo que habla es de una guerra, ¿no? Los primeros textos que se hicieron eran textos épicos que hablaban de los héroes, y los héroes eran estas personas que estaban involucradas en la guerra. De hecho, la Odisea también es una obra que surge como consecuencia de la guerra de la Ilíada. Recordemos que Ulises es castigado porque incumple una de las normativas del combate de ese tiempo, que era no atacar en la noche, porque la noche estaba destinada para recuperar los cuerpos y darles la sepultura correspondiente o el ritual correspondiente, y él, al no acatar esta orden por el fin de ganar, es castigado con el hecho de tardar tanto tiempo de llegar a su casa, a su isla, ¿no? Entonces las grandes producciones literarias son una representación de la guerra, sí, pero es una representación en parte equivocada, porque la parte heroica en la guerra nunca está presente. Las personas que van a la guerra y regresan te dicen que es lo más terrible, ¿no? Si nosotros visitamos las memorias de algún soldado de cualquier guerra importante, te van a comentar cosas horrendas. Eso no es épico casi en ningún sentido. Lo único que lo hace épico es el hecho de estar alejados, de atacar por medio de máquinas, de estar montado en un avión, en un barco, de no ver las muertes cara a cara. Y cuando y te también nuestra perspectiva de lo épico surge porque lo vemos a la distancia, no solo geográfica sino de tiempo, y no vemos los pequeños detalles que componen una guerra, sino vemos el amplio panorama, la caída de un gobierno malvado que quería, como por ejemplo en la Segunda Guerra Mundial, esclavizar o dominar el mundo. Vemos el panorama la cuestión general política. Pero te digo, como mencionas, la guerra está construida por pequeños detalles que son terribles. Estar ahí dentro es lo que hace que el humano se deshumanice, que pierda lo más sagrado, que pierda lo bondadoso. Si decimos que lo humano es la bondad y es cierta clase de consideración por el otro, dentro de la guerra todo eso se pierde. ¿Por qué se pierde? Porque los humanos que sobreviven a la misma se adentran al corazón de las tinieblas, y eso es lo que les permite ganar, ser victoriosos, vencer y salir vivos y continuar con sus vidas. Los que no se hincan hacia esta fuerza de la naturaleza acaban muertos porque alguien más los asesina, porque alguien aprovecha ese momento de duda para destriparlos y acabar con su existencia. Entonces creo que lo que podemos ver en esta obra es las palabras finales que hacen la síntesis perfecta de la guerra para
la humanidad misma. La guerra es el horror mismo, y por eso no debemos de reproducirla, por eso debe de ser exterminada, y por eso debemos estar en contra de la guerra. Como dice por ahí una persona que admiro bastante, la mejor de las guerras, o la más justa de las guerras, no es tan preferible como los peores tiempos de paz, ¿no? Es mejor tener paz, inclusive aunque esta paz sea en términos bastante precarios, que estar inmersos en la guerra. Pensé que ibas a citar al gordo de Van Helsing, el gordo cyborg nazi. Ah, guerra. sí. ¿Cómo dice eso? ¿Guerra por agua? ¿Guerra por qué? ¿Por cielo? Oh, sí. Guerra en tu casa, guerra aquí, guerra para llevar, para comer es aquí. es demasiada guerra, viejo. Sí, tú no terminas hastiado. Creo que... iba a agregar que en este símil de las referencias literarias, este viaje también se vincula mucho con la visión dantesca del infierno. Vemos un proceso de viaje, de hecho no crean que es una comparación que me estoy inventando, bueno, sí me la estoy inventando, pero la comparto con Borges. Él piensa que el corazón de las tinieblas remite particularmente al viaje de Virgilio hacia el descenso hacia los infiernos. Es un concepto similar traído en el caso de El corazón de las tinieblas a la época colonialista de Inglaterra, y en Apocalypse Now al conflicto bélico entre Norteamérica y Vietnam. Era eso lo único que iba a decir. Bueno, creo que esta obra tiene múltiples significados, es demasiado compleja, y incluso aunque se analice en diversas ocasiones, siempre va a dar nuevo material y nueva cabida para nuevas interpretaciones. Recordemos que no hay un significado unívoco de qué es lo que sucedió con una obra tan grande. Dura 3 horas y media, y lo único importante sería verla. Sí. Yo creo que no hay otra forma de comprenderla. Es algo tan grande que yo creo que se nos escapan muchas cosas. Demasiadas. Iba a mencionar que también podemos ver como otras películas la han homenajeado o la han referenciado, como en el caso de Planeta de los Simios. Tercera parte, amigo, con Andy Serkis. Ahí hay una mención interesante a Apocalypse Now, y también un revisado de los temas a partir de la visión de un grupo de simios. Quería terminar este episodio con una frase que disfruto mucho del Corazón de las Tinieblas. Tengo aquí el libro y quisiera leerles este corto fragmento que, bueno, de hecho este libro tiene, como les digo, grandes momentos, grandes frases que me gustaría mencionar, pero esto no es Libros que muerde, esto es Sin Neandertal, así que seremos breves. Una noche, al entrar en la cabina con una vela, me alarmé al oírlo decir con voz trémula: estoy acostado, aquí en la oscuridad, esperando la muerte. La luz estaba a menos de un pie de sus ojos. Me esforcé en murmurar tonterías y permanecí a su lado, como traspasado. No he visto nunca nada semejante al cambio que se operó en sus rasgos, y espero no volver a verlo. No es que me conmoviera, estaba fascinado. Era como si se hubiera rasgado un velo. Vi sobre ese rostro de marfil la expresión de sombrío orgullo, de implacable poder, de pavoroso terror, de una intensa e irremediable desesperación. Volví a vivir su vida, cada detalle de deseo, tentación y entrega durante ese momento supremo de total lucidez. Gritó en un susurro a alguna imagen, a alguna visión. Gritó 2 veces, un grito que no era más que un suspiro. El horror, el horror. Apagué de un soplo la vela y salí de la cabina. Los peregrinos estaban almorzando en el comedor. Yo ocupé un sitio frente al director, que levantó los ojos para... No, eso ya es basura. Espero hayan disfrutado este episodio de Sin Neandertal. Nos escuchamos la siguiente semana con el análisis de otra película, quizá tan oscura o quizá tan terrible como esta. No lo sabremos hasta que lo grabemos. Soy José Villaseñor. Yo soy Andrés. Y nos escuchamos hasta la próxima.
Adiós. Adiós.